debemos hacer una conjugación de toda esta información que nos permite llegar a hacer una solución bien analizada. Bueno, entonces buenas tardes con todos, ya los saludé. Y lo que les voy a hablar esta tarde es sobre una parte de lo que es la planeación arquitectónica, lo que es el briefing. Y bueno, cómo lo adoptamos nosotros a nuestro estudio para poder fortalecer esos nexos con los clientes. El briefing proviene de una palabra inglesa brief, que significa breve, ¿no? Y es una adaptación a nuestro español, bueno, como un resumen. Entonces es un documento informativo que nos permite empezar a planificar, es un resumen breve. El briefing es utilizado por muchísimas profesiones, no solamente por nosotros, ¿no? Muchísimas profesiones lo han adaptado, pero nosotros como Castillo Valdivieso nos permitió tener ese primer acercamiento con nuestros clientes para poderlos escuchar. Esta palabra sí es muy importante porque ese primer acercamiento lo que hacemos es escuchar a nuestros clientes, poder escuchar todas esas necesidades, esos sueños y al mismo tiempo también nosotros como profesionales poder discernir, ¿no? Esa parte útil que nos va a servir a nuestros proyectos. En ese briefing podemos saber de parte de nuestros clientes qué quieren hacer, ¿no? Esa pregunta muy importante, ¿qué quieren hacer? ¿Para qué lo quieren hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y qué medios dispongo para hacerlo, ¿no? El poder tener ese briefing nos permite organizar esa información y minimizar esas horas, y más que en nuestra profesión serían días de trabajo innecesarios. ¿Por qué innecesarios? Porque también nos permite perder credibilidad ante nuestros clientes, porque ¿qué pasaría si presentamos un anteproyecto que no refleja las necesidades, los sueños, las aspiraciones que los clientes quieren y por eso nos buscaron, ¿no? Entonces, al presentar un anteproyecto que no se refleja esas necesidades de ellos, perdemos credibilidad y tenemos frustración por parte del cliente y frustración para nosotros, porque no hemos cumplido ese anhelo, esa aspiración, ¿no? Bueno, y a todos nos pasa que cuando estamos ya en esa fase de diseño, en esa fase de inspiración, en esa fase donde estamos mano, lápiz, papel, donde hay ideas, donde nos podemos imaginar y poder pasar todos esos sueños a líneas, ¿no? Y, y estamos en medio de esa gran línea creativa y nos falta información. Nos falta información, nos cortamos porque nos damos cuenta que no le preguntamos a nuestros clientes esa información necesaria para poder reflejar esas aspiraciones, ¿no? Entonces, con el briefing podemos tener ese acercamiento, pero ese acercamiento tiene que ser con empatía. Una empatía de poder captar esas necesidades, ¿sí? De al mismo tiempo, con esa experiencia profesional que ya la tenemos, ¿no? Poder llegar a ellos y educarlos también a ellos, ¿no? Porque recuerden que no todo lo que está hecho está bien, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos vienen con unas aspiraciones y unos ejemplos y nos muestran fotografías y nos muestran realidades que para ellos están muy bien, pero que nosotros ya tenemos esa experiencia de que no funcionan, que no son factibles a nuestro medio o que no es tan real lo que está ahí viéndose, ¿no? Y también sabemos que podemos, aparte de educarlos, ¿no? También podemos ir descubriendo que a lo mejor esas necesidades, esas aspiraciones que ellos las tienen, también a lo mejor
no, ellos mismos no lo han sabido descubrir bien, ¿no? Entonces el briefing nos ayuda muchísimo a tener ese contacto con el cliente, de poder descubrir todas esas necesidades. Y al mismo tiempo, nosotros como Castillo Valdivieso nos hemos enfocado muchísimo en esa parte psicológica del cliente, ¿no? En esa ponernos en su lugar, en poder descubrir qué es lo que necesitan, ¿no? Y en esa fase que nosotros sabíamos que era el plan de necesidades, se convierte a veces en el descubrimiento, en verdad, lo que necesita el cliente. Y, y ellos nos plantean sus aspiraciones de muchísimos espacios, pero al mismo tiempo después nos damos cuenta que con el diálogo, con poderlos un poco orientar, educar, descubrimos que toda esa lista de necesidades que ellas la tenían no eran realmente sus aspiraciones de corazón que las necesitaban. Entonces, con este acercamiento que hemos tenido más empático, nos ha ayudado a disminuir esas horas de trabajo y a que nuestras propuestas sean más efectivas, a que en la primera propuesta que tengamos, no es que logramos a la primera que el cliente diga, listo, construyase, ¿no? Pero si esa propuesta es muy acertada a esa realidad psicológica familiar o a lo mejor independiente o de logros de algún negocio que quieran tener o de un acercamiento de un cambio de imagen que quieran darle, de un vuelco, pero hemos logrado que ellos también cambien su forma, que construyan nuevos hábitos saludables y que mejoren las oportunidades que pueden ofrecerle en caso de que sean proyectos comerciales o profesionales o familiares a que puedan volcar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo familiar. Cuando llega una familia, podemos rápido descubrir cuál es la persona que está sobre los demás, ¿no? No en una forma negativa, sino más bien que a veces es carácter, ¿no? Entonces puedo diagnosticar rápido que a lo mejor esas ideas de una sola persona van sobre los ideales de la otra persona, pero en forma muy diferente, ¿no? Que a lo mejor el, el papá de casa, a lo mejor si estamos hablando de un proyecto doméstico, de hogar, que él tiene algunas aspiraciones en donde la mamá no las quería, ¿no? O viceversa, ¿no? O a lo mejor que no descubrieron ellos mismos de que uno de sus hijos tiene otras aspiraciones y buscar un espacio que le motive y está a lo mejor libre de frustraciones que pueda tener, ¿no? De problemas que le conlleven a una convivencia inestable. Bueno, entonces, lo que nosotros hemos podido, a veces, bueno, les presento, este es un modelo de un briefing que nosotros tenemos. No se me ve muy bien porque hay muchísimas preguntas allí. Ahora, el briefing lo que son es preguntas, ¿no? De lo que yo pueda indagar de ese cliente, ¿no? Que pueda ser de cualquier tipo de proyecto. Por eso el briefing tiene que tener una visión hacia dónde va y obviamente el ejemplo que les estoy pasando es para un proyecto de vivienda. Entonces, en ese briefing lo que nosotros preguntamos primero es número de usuarios que van a estar ahí, ¿no? Y ir más profundo porque vamos descubriendo y los clientes se vuelven, van perdiendo los miedos, ¿sí? Nos van viendo como, y está bien, a eso queremos lograr, que nos van viendo como un doctor, ¿no? Que a veces uno sabe que tiene una enfermedad y tiene que irle a contar a veces cosas que a nadie más le vamos a decir, ¿no? Entonces, con esa confianza que les vamos a dar, ellos nos pueden dar sus temores y a lo mejor sus hábitos que se sientan bien y que a lo mejor alguien no los acepte, ¿no? Y que uno tiene su intimidad y que necesita eso. Entonces preguntamos los nombres de todas las personas que van a estar implicados en esa convivencia. Es muy importante la edad, ¿sí? Pero ¿para qué te interesa la edad? Es muy importante, ya van a ver las fases, para qué es importante. La ocupación, el hobby, el deporte, la personalidad, los intereses, ¿sí?
y vamos profundizando en muchas más preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos profundizando porque nos dimos cuenta de que el ir profundizando nos genera a que tengamos el rato de proyectarlo, ¿sí? Más eficiencia, porque sabemos descubrir cada espacio también nos ayuda a poder dimensionarlo. Como la ubicación de la infraestructura, obviamente todo ese papeleo, hasta les preguntamos y les decimos, ¿lo tiene? Si no tiene que ya tenerlo y sacarlo. ¿Sí? Entonces, desde la forma de documentación también se les pregunta las actividades que realizan en familia. Y miren que esta pregunta a veces es media capciosa porque entre ellos se ponen a ver y no la saben. Entonces, ¿y qué actividades hacen en familia? La mayoría dice ver televisión juntos. Y bueno, está bien, es algo que hacemos todas las familias. O bueno, no todas las familias, pero es uno de los puntos que más hacen. Pero después yo voy descubriendo y preguntando así, y hacen esto, hacen un deporte o algo, y vamos descubriendo. Y vamos profundizando más, y vamos investigando más, y vamos preguntando cosas como, por ejemplo, y bueno, vamos a la cocina y ustedes van a cambiar, ustedes están dispuestos a que todo es nuevo, tienen mobiliario existente, ¿qué mobiliario existente ustedes creen que lo van a llevar? La cocina, cuánta quemadores quieren, el horno, qué es a gas, qué es eléctrico, qué la bodega, y todas las preguntas van dándonos una respuesta y nosotros esas respuestas las resumimos después para poderlas plasmar. Y este es un ejemplo. Ahora, el briefing, como es un acercamiento, es el primer acercamiento que vemos en clientes, claro, también lleva nuestra imagen. Yo ahí le he quitado para ampliarlo más, pero como consejo, ¿no? Que les puedo dar, sí tendría que ir ya la imagen de la firma de ustedes como arquitectos que lo represente, porque también la pueden ustedes manejar como un documento que lo pueden enviar al correo de los usuarios para que ellos los llenen. A mí no me ha dado tan buen resultado, porque con Jaime nos dimos cuenta que es mejor cuando yo lo lleno, cuando yo puedo ir preguntándoles, y a mí como me gusta mucho anotar todo, entonces mi esfero está ahí captando toda esa información y es más cómodo, lo siento mejor a los clientes, es cuando yo anoto y yo voy preguntándoles y a ellos es como que mm, es un peso menos que yo lo haga. Y miren que he cogido este cuadro, es para, ya esto es a nivel personal y esto no se los van a decir ellos, pero esto ustedes, bueno, sí los pueden captar un poco de esta información, pero esta información también la pueden ustedes, esta es cómo perciben a las personas, ¿no? Pero hay veces que las entrevistas no vienen todos los miembros de la familia, que debería ser positivo, que ojalá ustedes tengan la reunión con todos, ¿no? Pero hay veces que no pasa esto, pero yo sé preguntarlo cuando alguien de ellos se sale. Por ejemplo, si tengo la pareja ahí, ese rato ella se olvidó de marcar el cimer o me pide en el baño o algo así, entonces puedo preguntarle, ¿y su esposa? ¿Usted cómo la ven? ¿Es introvertida o extrovertida? ¿Es independiente, es apático, es frío, es estable, es seguro, es pasivo? Y todas esas pautas nos dan a que uno como firma pueda captar y que nos dejen ya mucho más minuciosa esa personalidad de cada persona que va a habitar eso y poder llegar con un proyecto muy, yo le llamo ambicioso, pero es muy real, sí, muy interior, muy para ellos, muy aguante, chantado aguante, que está muy justo para ellos. Y eso es lo que queremos nosotros como nuestra firma, poder llegar a ellos. Y bueno, siempre resumimos, tenemos como terapia de Castillo Valdivieso, es que después de que tenemos un briefing, repetimos la información entre los dos, puede ser que solo Jaime tomó la información de ese cliente, fui yo, después resumimos entre los dos y entre los dos yo le digo, bueno, de ellos me quedó que él es una persona que me demuestra demasiada honestidad y en el trabajo necesita verlo así, con él es la transparencia. Para nosotros, como arquitectos, transparencia, sabemos que vamos a utilizar mucho vidrio, porque él nos incomoda en utilizar, y es así, su personalidad es una persona muy transparente, que no tiene miedo al que pueden decir los demás, ¿no? Entonces, nosotros no le va a incomodar que vamos a utilizar vidrio piso techo, y que vamos a utilizar colores claros, y bueno, esos adjetivos podemos
como resumir del cliente para poder conceptualizar a dónde vamos a ir. Y es el briefing, bueno, como lo dice Diani, el inicio de lo que finalmente se convierte en ese producto objetivo o el objeto creado a partir de toda esta base de información o esta línea base que llamamos nosotros. Muy poco, muchas de las veces lo consideramos. Y el tratar de evitar la pérdida de tiempo y optimizar el recurso tiempo para destinarlo a lo esencial, parte de tener clara la conciencia de lo que es el problema arquitectónico. Y nosotros, bueno, como vemos en pantalla, tenemos una concepción de 3 conciencias que nosotros debemos hacer para adoptar a la solución del problema arquitectónico. La que se clasifica en entender la actividad, el sitio y la materialidad. La actividad, en la actividad que es parte de lo que vemos en el briefing, donde nos dicen qué actividades quieren desarrollar o desarrollan en el espacio que quieren crear, para qué es el fin del proyecto en general. Nosotros debemos adoptarlo como una conciencia ideológica, donde tenemos que ver la necesidad social, quiero hacer una casa, la exigencia simbólica, cómo quiero esa casa, qué quiere que represente. Esos parámetros nos dan estos futuros propietarios. Y finalmente, dentro de la conciencia ideológica que debemos adoptar nosotros como los solucionadores de este problema, es la posibilidad económica. Y tal vez es una de las conciencias que en la actualidad hace que empiecen a desarrollarse proyectos con una materialidad alternativa. Otra cosa que nos permite a nosotros visualizar el qué hacer en arquitectura es el sitio. Y el sitio nos da a nosotros la conciencia espacial, donde el sitio, o al menos al sitio debemos considerarlo como un objeto más arquitectónico. Es parte de este producto. Y ahí es cuando nosotros empezamos a articular la idea con el sitio. Ya sabemos que vamos a hacer una casa, sigo con el ejemplo de la casa, pero entender el sitio nos permite a nosotros previsualizar este futuro objeto a crear. Y finalmente, entendiendo la materialidad, nos permite a nosotros obtener conciencia constructiva, que va mucho de la mano con los condicionamientos técnicos y sus consecuencias arquitectónicas. El tomar una decisión en este punto crítico, que es la materialidad, nos permite llegar a una solución que realmente visore o llegue a visualizarse como arquitectura. Unos días atrás le decía a Diani que cuál sería uno de los temas que también me gustaría conversar y que a veces lo tenemos ahí plasmado, es hacer arquitectura con gusto o hacer arquitectura al gusto. Entonces decía Diani, no, a lo mejor ese es un tema muy, muy polémico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien decía Diani, cuando analizamos el briefing o tratamos de desarrollar el briefing, no es lo que se hacía tiempo atrás donde el potencial cliente o el usuario de lo que vamos a crear como arquitectura venía y solicitaba un proyecto a un arquitecto y el arquitecto lo que le daba es la solución. Pero ahí es cuando venían estos conflictos y estoy hablando de unos 10, tal vez 20 años atrás, donde venían estos conflictos que al momento de ejecutar la obra empiezan a suceder los cambios. Y es ahí cuando se puede dar cuenta de que la obra creada o diseñada no cumplía con las expectativas de ese futuro o potencial usuario. Lo que queremos con esta metodología o con esta línea que llamamos programación arquitectónica es optimizar
el tiempo con una conciencia de tanto de todos estos aspectos del recurso económico como del recurso del objeto arquitectónico que vamos a crear. La programación arquitectónica se abre a muchos caminos. En realidad, se pueden enunciar varios de ellos. Pero finalmente, el partido arquitectónico llega a ser aquel que el arquitecto como diseñador decide seguir, aplicar su metodología. No es más allá de entender el problema desde el punto de vista de conciencia, como lo acabamos de demostrar. Y esta suma de la conciencia que logramos obtener del entender aquel futuro propietario, donde con el briefing nos dijo con mucha exactitud, y a eso vamos con el briefing, es tener exactitud de saber que la cocina va a ser de 4, 5, 6 quemadores, que si quiere una cocina tipo isla, que si quiere king size o 3 plazas o etcétera, ¿no? O una cama redonda, ¿sí? Esas son las aspiraciones de este futuro propietario. Y nosotros no nos vamos a cerrar a ello. Entonces, entender con el briefing qué es lo que quieren nos permite a nosotros hacer conciencia de qué es lo que vamos a proponer como una solución. Y luego de haber hecho el estudio del briefing, más haber adoptado la conciencia de a dónde queremos llegar, podemos plasmar realmente realidades, redundando un poco. El programa arquitectónico viene a ser algo mucho más técnico y lo adoptan 3 parámetros fundamentales, que es el listado o el estudio o la clasificación o la enumeración de áreas o espacios. Lo conforman los organigramas y finalmente lo terminan los programas. El programa arquitectónico está entre el objeto o el objetivo y el proyecto. Si el programa arquitectónico no refleja hacia dónde vamos a ir, realmente empezar un proyecto en una hoja en blanco terminará siendo un proyecto que no refleje lo que el briefing nos terminó plasmando. Como bien decía Diani, es escudriñar en el futuro usuario cómo le gustaría vivir. Yo alguna vez lo decía, que cuando el arquitecto propone una forma arquitectónica o un espacio arquitectónico, desde su punto de vista tal vez, entre comillas, personal, estaríamos cambiando la cultura y la forma de vida de ese nuevo propietario. Entonces, más bien, más allá de ser aquellos que dan una solución, debemos ser aquellos que plasman una aspiración. Y el programa arquitectónico, y esto académicamente insisto muchísimo, y a veces tal vez no se lo considera importante, pero es un recurso que realmente debemos optimizarlo como tal, como recurso. Es tener una herramienta que junto con el briefing no nos permite perdernos, porque aquí clasificamos los espacios de acuerdo a sus zonas, los organizamos de acuerdo a sus relaciones, cómo van a vincularse entre ellos, y finalmente hacemos este tema de los flujogramas, que es la conexión entre estas diferentes zonas. Puede ser flujogramas por áreas, por zonas o flujogramas generales. Esto porque no solamente hacemos vivienda, lo explico a nivel general porque, como ven en el ejemplo en sus pantallas, la programación arquitectónica puede ser tan pequeña como para una unidad habitacional o tan compleja como en este caso tenemos ahí un centro cultural
o tan compleja como una unidad hospitalaria, donde si no hay un control de este flujograma y de esta programación con sus diferentes áreas y relaciones funcionales, realmente las consecuencias podrían ser, desde el punto de vista arquitectónico, un fracaso. Y lo que buscamos, más allá de dar, como les digo, una solución, es dar o llegar a concretar aspiraciones, ¿sí? Pero retomo aquí esta parte de la conciencia y que creo que seguiré ahondando en ello, es lo que nos hace a nosotros ahora tomar decisiones de, llamémosle de alguna forma, mucho más precisas, por así decirlo, y con ello, pues los resultados creo que están en el producto final que terminamos resolviendo. Y aquí posiblemente se preguntarán de qué nos sirve todo esto, ¿no? O desde el aspecto arquitectónico, como profesional arquitecto, muchas de las veces podríamos creer que es una pérdida de tiempo o me puedo adelantar o saltar a ello o simplemente tomar el apunte de un enlistado de que quiero sala, comedor, cocina o quiero 40 habitaciones, una cafetería y un lobby para hacer un hotel. No puede simplemente constituirse en ello. Debemos hacer una conjugación de toda esta información que nos permite llegar a hacer una solución bien analizada. Y para ello hay varias categorías en las cuales inserto el programa arquitectónico. Nosotros debemos analizar la implantación que nos permite estudiar el sitio, ¿sí? Lo contextual, el contexto como tal, ¿sí? Que es esta primera gráfica donde analizamos la orientación, la dirección del sol, la posición del proyecto con referente a las vistas, qué tengo cerca, qué tengo lejos, cómo me verán como proyecto, etcétera. Está dentro de este análisis los planteamientos previos, que son la idea, que también lo resumo yo en partido arquitectónico, donde estamos proponiendo justamente los preconceptos teóricos o los preconceptos que van a definir la idea en general. Aunque no sea una solución definitiva, es la idea. Voy a hacer algo agrupado, algo más compacto, algo alargado, algo vertical, algo más horizontal, etc. Son la idea. Y aquí viene, dentro del análisis está el programa. El programa tiene que ser bien analizado, no solamente porque va a cumplir lo predefinido en el briefing, sino también que es lo que nos termina dimensionando la propuesta arquitectónica. Y en este programa podemos manejar, mientras se desarrolla el mismo, que cuando hagamos el proceso de diseño tenga o pueda llegar a sufrir cambios o sea totalmente cerrado. Cuando hablamos de un programa totalmente cerrado, cuando regresemos al ejemplo casa, nos dicen que solamente quieren 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, tanto número de baños, tanto número de espacios para garage, etc. Ya no hay para más, ni hay necesidad de plantearlo más. Pero se vuelve un programa abierto si es que dicen, bueno, yo quiero hacerlo por el momento con 2 habitaciones, pero que tenga la proyección de yo poder hacer un par de habitaciones más. El programa tiene que ser dinámico y por eso tendremos que hacer proyecciones futuras dentro de la propuesta. Y dentro de este análisis, para qué es lo que nos sirve a nosotros para llegar a lo que hemos concretado como productos de nuestra firma, es analizar la estructura, la tecnología y la morfología, ¿sí? Que podrían decir que resumen en sí esta conjugación de ideas apoyadas en el programa para llegar a dar respuesta al briefing. El briefing también viene a dar el sinnúmero de objetivos que se quieren alcanzar.
La estructura, cómo lo voy a construir, de qué sistema me voy a basar para emplearlo en mi proyecto. La tecnología, si yo digo voy a hacer algo más artesanal, pues tendré que ver qué estructura es la que va a albergar ese espacio. Y la morfología, finalmente, con el análisis de la estructura y la tecnología, podrá decirse que sí lo puedo hacer o no. Un ejemplo sencillo puede ser, tal vez decida, o dentro del briefing, nuestro cliente dice quiere una casa hecha en tapial, ¿sí? Yo tengo que analizar que la estructura, cómo va a soportar este nuevo espacio, la tecnología pues sería el tapial y qué recursos necesito para construirlo y las posibilidades que nos permite desarrollar tanto estructuralmente con esta tecnología para llegar a la morfología. Entonces no puedo yo decir voy a hacer, posiblemente se me ocurre, en el ejemplo mismo del tapial, hacer una edificación con unos voladizos de 3 metros si no hay estructura que lo soporte ni tecnología que lo pueda resolver si es que hago tapial. Entonces, conjugar todo esto para dar solución a un programa arquitectónico siempre será el resultado final de que con este briefing yo armé una idea que se constituye un objeto arquitectónico que resuelve un problema. En el briefing, Diani bien lo mencionaba, escudriñamos en esta parte de la esencia del cliente, no vamos a decir la familia como tal, si es un proyecto hogar, puede ser el cliente, una compañía, una asociación, una sociedad que nos pida algún proyecto cualquiera. Estudiar bien todos los aspectos de cómo lo quieren nos ayuda a nosotros a que ese proyecto realmente termine siendo una solución muy factible. Eh, Cuando nosotros, o mejor dicho, si llevan de alguna forma esta secuencia, esta línea de metodología o de programación arquitectónica como el camino que hemos tomado nosotros para resolver los problemas arquitectónicos, que al final es un objeto de arquitectura, se podrán dar cuenta o pueden decir, bueno, vemos aquí un par de imágenes que me llamaron la atención y por eso las puse, que realmente reflejan la idea, es no solamente como Castillo Valdivieso Arquitectos, no solamente como una metodología de diseño o de programación arquitectónica, sino como arquitectos en general, cuando el objeto creado por sí solo alberga todas estas categorías analizadas, no somos nosotros los que lo clasificamos como exitoso o no. Es el entorno que cuando ese objeto por sí solo se diferencia posiblemente de ese entorno, llega a llamar la atención, así por decirlo entre comillas, y lo vemos aquí en esta imagen donde está el objeto distinto a lo demás, que eso tal vez es lo que nos da a nosotros carácter, y cuando esto sucede, creo que nosotros nos podemos sentar aquí, como lo vemos a mí, satisfechos de que realmente hemos cumplido una meta, es decir, hemos cumplido con ese objetivo que este cliente que nos ayudó a armar su briefing, su resumen, su listado de necesidades particulares, específicas, únicas, terminan recibiendo a sí mismo un producto exclusivo. Y eso es hacer una programación arquitectónica con el uso del briefing, que, como lo vimos en las imágenes, trata de hacer un resumen detallado de cada una de las características particulares que el propietario de ese objeto arquitectónico futuro quiere tener, ¿sí? Y a veces, como les digo, pueden ser circunstancias bastante, tal vez íntimas, pero son necesarias porque a la final, eso a la larga hace que el producto que reciba este usuario realmente no necesite tener cambios y se sienta satisfecho de vivir en él, o de ocuparlo, o de utilizarlo.
como anécdota, antes de continuar, en alguna ocasión un usuario llegó con una idea típica, pero si no la hacíamos, realmente no estaríamos cumpliendo con una necesidad, estaríamos haciendo una imposición, y de eso no se trata. El cliente decía que quería que en el baño máster, o en el cuarto de baño, tenga 2 inodoros con espacios separados, es decir, eran como cubículos independientes con 2 inodoros. Y estaba la pareja de los futuros usuarios de esa vivienda. Y nos llamaba la atención, dice, no, yo definitivamente no puedo compartir el baño con nadie más. Yo quiero tener mi propio área de inodoro y tú tendrás, le decía el esposo a la esposa, tu propio espacio de inodoro. Particularidades como esta no se solucionan en la escuela de arquitectura, se solucionan al entender al cliente. Y si ustedes buscan, y me atrevo a decir, si es que lo hacen de esa forma, buscar un ambiente donde exista un cuarto de baño con 2 inodoros totalmente independientes, como si fuera un baño, entre comillas, público, para una residencia, tal vez sea algo muy particular y muy difícil de encontrar. Pero esas particularidades hacen que los proyectos se vuelvan exclusivos. Y ahí es cuando nosotros, como Castillo Valdivieso Arquitectos, damos ese grado de particularidad. En general, como bien lo decía José Luis al inicio, no se trata en sí de que no se pueda ver lo que ahora se hace. Realmente las cosas que se han hecho, una arquitecta en la escuela de arquitectura cuando era alumno me decía, ¿por qué inventar algo que ya está inventado? ¿Por qué tratar de crear lo que ya está creado? Y es ahora que nosotros sí entendemos esa parte, ¿no? Y ha llegado la arquitectura a volverse tan universal que creo que no hay particularidades, sino más bien formas de emplear lo que existe en el medio y en el mundo. Mucho más ahora que estamos en esta era tan globalizada de información, que no es como les decía en un momento atrás, como hace 10 o 20 años, que lo que el arquitecto proponía era lo que se terminaba resolviendo y al final o quedaba tal cual o estaba sujeto a cambios en el proceso constructivo. Pero ¿por qué llegaba a ser lo esencial lo que el arquitecto terminaba proponiendo o se termina construyendo lo que el arquitecto proponía? Porque no había esa globalización como lo tenemos ahora, donde muchos, y por no decirlo todos, de nuestros clientes y sus futuros clientes, para aquellos que nos están escuchando, que van a ser futuros colegas, tienen la información a la mano. Y tanto a ellos como a nosotros les llega toda la información, les llena la vista. Todo lo que pueden ver les hace a ellos comprender de alguna forma cuáles son sus aspiraciones. Y más bien nosotros hemos utilizado esa herramienta, o mejor dicho, esa necesidad que tienen nuestros clientes de querer o aspirar a situaciones semejantes a las que ven en el Internet o en alguna revista, más bien nosotros lo hemos utilizado como herramienta, ¿sí? Eso es como hacerle, yo le digo a Diani, es como escanearles el pensamiento. O sea, me permiten y me abren perspectivas de hacia dónde quieren llegar ellos. Pero con esta conciencia, es ahí cuando nosotros metemos la parte de la conciencia, porque a veces un programa arquitectónico termina siendo algo frío si es que solamente enumeramos un sinnúmero de espacios, ¿no? Pero finalmente terminan siendo inconstruibles. Pero cuando hacemos esa vinculación de las necesidades y hacer conciencia juntos, arquitecto y propietario, de hacia dónde vamos a llegar, los productos se concluyen, se terminan.
y vienen a ser útiles y funcionales. Y he puesto ahí esas imágenes porque son resultado de un buen briefing y una correcta programación, por así decirlo. No lo digo perfecta, pero yo creo que sí, correcta. Sabemos que lo perfecto es tal vez difícil de alcanzar, pero sí solución. Les voy a poner como ejemplo, o les pongo esto como ejemplo, nuestro briefing con este cliente en particular nos hizo diseñar una grada como la que ustedes están viendo. Y no sé si notan la diferencia o lo particular de esa grada, ¿sí? Nos permitió, nos hizo ese briefing a hacer una entrada como esa. Me refiero a la caminería. En la imagen de la izquierda, en la parte inferior, se ve la caminería. Y como lo primero que veo es la grada. Cómo no existen desniveles en el resto de pisos hacia la piscina, como lo vemos en la imagen de la derecha. Y a la final, cómo el resultado termina siendo efectivo. Más allá de que nosotros analizamos el sitio y particularidades como esa, está quién va a vivir ahí. Y si ustedes, repito nuevamente, se fijan en la grada, la altura que existe entre la planta o el piso o el acceso al segundo nivel son 3 metros, nada más. Pero si se fijan en el número de escalones que tenemos ahí, creo que superaríamos tranquilamente a una medida normal más de 4 metros de altura. Lo particular de ello es que la persona que vive ahí no puede alzar sus pies más allá de 10 centímetros de altura. Es una persona con sus particularidades de movilidad física que, siendo su aspiración tener una casa, que era su aspiración y no queríamos truncarla, de que él quiere tener una casa de 2 niveles, pero nosotros comprendíamos y tratábamos e hicimos conciencia con él de la accesibilidad que debe tener. Y el resultado es ese. Yo sí puedo subir gradas, pero siempre y cuando no superen los 10 centímetros. ¿Cuántas gradas en casas con esa altura ustedes encontrarán? Sería muy difícil determinar. Esa es la solución que damos. Eso es un correcto análisis de toda esta secuencia de preguntas que cumplen un fin y un propósito que es solución arquitectónica. Asimismo, el acceso está a 1 metro de altura con respecto a la vereda, porque necesitábamos darle altura a la casa por cuestiones topográficas, pero no pusimos grada. Calculamos una distancia tal que nos permite ser una rampa bastante confortable. Y finalmente, bueno, en la imagen no lo vemos, pero la piscina también tiene gradas. Y gradas con las mismas particularidades que tiene la grada principal. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dado las posibilidades de un hábitat confortable, pese a las limitaciones llamémosle así, físicas, pero termina funcionando. Y cumplimos con una aspiración. Tener su casa de doble altura, estaba en la sala, él buscaba eso. Son particularidades que las quieren. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, no, yo no le hago eso? Pero sí es una cuestión de planificar y proyectar. Y es así que todos nuestros proyectos tienen un significado muy, muy único para quien lo habita, el fin al cual fue diseñado, con la conciencia del material que podemos emplear, no solamente por darle un recurso estético, sino también económico y funcional. Tanto en el exterior como en el interior, como bien lo decía José Luis al inicio, nosotros programamos
proyectos tanto a nivel arquitectónico como urbanístico y finalmente con recursos de interiores. Y cada espacio que creamos se vuelve particular por eso justamente.